¿En qué momento dejó de pagar la pensión de tu hijo? O sea, casi... Pues prácticamente fue luego. O sea, yo creo que a los 6 meses dejó de pagar la pensión, lo demandé, estuvimos en juicio, incluso hubo un juicio por pérdida de patria potestad. No pagaba la pensión alimenticia hasta que le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. O sea, yo lo que más he deseado en mi vida es que mis hijos sepan que su papá les paga sus cosas. No es por mí. De verdad, quien me conoce sabe cuál es mi relación con el dinero y los gastos de mis hijos yo los pago con todo mi amor. Es algo que, se los digo de verdad, ni siquiera me duele. De veras no. Es porque para mí es importante que un hijo, y hombre principalmente, sepa que el papá, hombre, paga sus gastos, claro, paga sus responsabilidades. Es una forma de educarlo a qué hombre estás criando. O sea, a mí un terror que me ha dado toda mi vida es que mis hijos crean que la mujer es la que tiene que pagar todos los gastos, porque eso es lo que ellos han visto. Pero y no es correcto. Pero realmente sí empezaste inmediatamente a pagar todo. Yo siempre he pagado todo, sí. Aquí el punto es que en el juzgado le dije, a ver, es que no puedo pagar la pensión alimenticia que estaba dictada en el convenio. Está bien. ¿Cuánto puedes pagar? 5,000 pesos. Le dije, vamos a hacer una cosa. Le voy a abrir una cuenta de Banco Emiliano y esos 5,000 pesos se los vas a pagar a Emiliano, no a mí. Yo lo que quiero es que Emiliano sepa que su papá le está pagando y que Emiliano ese dinero lo ahorre y verá si se va a un camp, lo que sea, ¿no? Evidentemente era una cuenta que Emiliano no tenía la tarjeta del banco para que se gastara ese dinero. Era como hacerle un bonchecito a Emiliano para que en algún momento algo se comprara que se lo dio su papá. Sí, era algo más formativo y emocional que cualitativo. Correcto. Y pagó como 5 meses. Y a los 5 meses dejó de pagar. Y ya si yo metía otra demanda, ya era cárcel. Y dije, ¿sabes qué? No voy a meter al papá de mi hijo a la cárcel. Prefiero que mejor la vida acomode las cosas como las tenga que acomodar, pero yo no voy a tomar ese riesgo. ¿Él nunca perdió la patria potestad de tu hijo? Él la había perdido, pero en el juzgado me pidió que no quería perderla. Me imagino que creía que yo iba a poder utilizar esa información. Y yo no soy así. Entonces llegamos a una negociación en donde yo había metido el juicio de pérdida de patria potestad porque lo que quería era poder tener total libertad para sacar pasaportes, para sacar escuela, porque sacaba la cita y no llegaba. Y entonces, de todas formas, yo hacía el trabajo, yo lo pagaba y con él era un problema. Entonces, lo que acordamos en ese momento fue que el juez me dio un documento en el que yo, o sea, era como lo mismo, pero sin el nombre. Oye, y luego también en algún momento reciente se comentó que si tú habías alejado, bueno, creo que él lo comentó, que si se había alejado Emiliano de su papá porque tú los habías separado. ¿Esto es real o no? Él lo que decía es que Emiliano había tomado partido por mí, Ajá, por la situación de la casa. Y yo lo que podría decirles es que más bien yo tomé partido por Emiliano. La relación de Emiliano con su papá se volvió muy complicada. Él vivió con él unos meses, aunque la gente tiene la percepción que vivió con él años, y no, fueron solo unos meses. Después él regresó a vivir conmigo, pero empezó a estar mal la relación entre ellos, hasta que llegó un momento en donde él dejó de pagar su escuela. O sea, yo siempre me hice cargo de todos los gastos, menos de la escuela. La escuela sí la pagó todo el tiempo. Ajá, okay. Hasta hace unos años. Y cuando a Emiliano le dijeron que ya no, o sea, como que no le iban a permitir que hiciera el examen porque no habían pagado su escuela, porque debía tantos meses, cuando Emiliano le habló por teléfono a su papá para decirle que pagara la escuela, lo que su papá hizo fue muy feo y lo lastimó muy feo. Y ahí es cuando Emiliano decidió ya no tener relación con él. Y ahí es cuando tomé la decisión de que si no iba a pagar los gastos, si era una casa que Emiliano ya no iba a usar, era un buen momento para meter una demanda y que me diera la mitad, que es lo que a mí me correspondía. Además, fue un momento en el que yo estaba sin trabajo, no estaba generando dinero. Fue
Además me dejaste una deuda. O sea, no solamente es paga mes con mes, es tengo una deuda. Dejó de pagar el seguro de gastos médicos cuando el de Emiliano pues sí es más caro por su condición y me dejó a mí colgada con muchos más gastos. Entonces dije, si Emiliano ya no lo ve, si ya no paga nada, pues por lo menos recupero la mitad de esa casa, que es una casa bastante grande, en donde vive él solo, y yo ese dinero lo utilizo para seguir pagando los gastos de mis hijos. Esa es la verdad y eso fue lo que hice. Ahora, a lo mejor se deben de preguntar por qué tardé tantos años, ¿no? Si yo no estaba recibiendo ningún apoyo, ninguna ayuda, ¿por qué no lo hice antes? Y la respuesta es por miedo. Creo que lo que vivimos muchas mujeres es eso, es miedo a hacer lo correcto, es miedo a meter una demanda, es miedo a hacernos justicia cuando hemos vivido en entornos familiares que son realmente complejos, que son incluso hasta violentos. Este asunto se ha vuelto mucho más violento de lo que a mí me gustaría y esa nunca fue mi intención. ¿Violento físico? No, de otro tipo. De hecho, eso es algo que siempre guardé para mí. Y fue muy, muy doloroso y fue muy triste que hace, yo creo que como un año, en donde me estaba atacando públicamente muy fuerte, tuve que meter una denuncia por violencia de género, en donde tanto a él como a un periodista les pusieron una orden de restricción y se les envió un comunicado a los dos que tenían prohibido volver a hablar de mí, porque lo que estaban haciendo era atacarme. Y es curioso porque cuando fui a levantar esta denuncia, a mí me pidieron los antecedentes de la relación. Y compartí ahí, en la intimidad del juzgado, pues las cosas que había vivido en mi matrimonio con él. Y las publicaron. Evidentemente son cosas que yo no hubiera querido que se supieran porque es algo de lo que no me siento orgullosa en lo absoluto. Creo que ninguna mujer merece estar en un entorno de violencia bajo ninguna circunstancia. Y yo protegí esa intimidad con todo mi amor, porque yo tampoco quería que Emiliano lo supiera, aunque lo supiera, ¿sabes? Y en el momento en el que lo publicaron, para mí fue devastador porque fue otro ataque. O sea, te estoy demandando porque me estás atacando y me atacas publicando cosas que son parte de mi intimidad que yo jamás quise que se supieran. Pero después de eso fue... Bien dicen que en la vida hasta las cosas más duras y dolorosas pueden ser una enorme bendición. Y puedo decirte que ese movimiento, aunque fue hecho para lastimarme porque tenía esa intención, de alguna manera me ayudó porque me blindó. Ya no hay manera de que me puedan hacer algo. Cualquier cosa que me suceda a mí en este momento o a mi familia, aunque sea un accidente, aunque sea una casualidad, sabemos de dónde viene. Entonces me imagino que debe de estar orando para que nosotros estemos protegidos y no nos pase nada. Porque, o sea, entonces pusiste una restricción inclusive de que no se te puedan acercar a cierta distancia. Wow. Sí, para protegernos, pero evidentemente todo este tiempo hemos estado en riesgo. Y en el momento en el que sale a la luz, no solamente en un juzgado, sino también a nivel público, las situaciones de violencia que vivimos cuando estábamos juntos e incluso cuando ya no estábamos juntos, es una forma en la que estamos protegidos y puedo decirte por primera vez me siento tranquila, me siento segura. Oye, una mujer como tú, que es una mujer trabajadora, con éxito, afortunadamente en ciertos momentos de su vida con dinero, con gente que conocen los medios y todo, y aún así tenías mucho miedo. Entonces, ¿qué le espera a las personas, a las mamás que están en una situación parecida y que no tienen estos recursos? Pues siempre me he apoyado en lo legal. Yo creo en la legalidad. Y aunque en este país nos puedan decir cualquier cantidad de cosas, yo siempre termino haciendo lo que para mí es correcto. ¿Qué es eso? Hacer las cosas legales que nos corresponden. El problema es que los procesos son muy largos, los procesos son muy lentos, los procesos son muy caros y por eso en este momento apoyo a organizaciones que apoyan a las mujeres que son víctimas de violencia. Por ejemplo, ahorita una mujer que nos esté escuchando, que esté viendo la entrevista y que tiene miedo físico y que tiene miedo de agresión emocional, física, sexual, con sus hijos, con miedos, amenazas.
¿qué le recomendarías? Que se acerque a las organizaciones que apoyan a este tipo de mujeres. Más que directo a la ley, a las organizaciones para que sean un intermediario. Es que ¿sabes qué pasa? Que los honorarios legales se pueden hacer impagables. Okay. Es realmente muy caro. A mí me duele enormemente porque, digo, es que todo el dinero que yo he invertido en protegerme legalmente, en defender lo mío, en recuperar lo que a mí me corresponde, en proteger mi patrimonio y el de mis hijos, hubiera preferido millones de veces aportarlo a las causas a las que apoyo. ¿Me explico? O sea, de todas formas lo hago, pero tendría muchísimos más recursos para hacerlo. Es muy lento. Actualmente en juzgados tengo 3 procesos. Uno lleva 8 años, el otro lleva 6 años, el otro lleva 4 años y me falta iniciar 2. No hay manera de sostener ese tipo de honorarios, porque además se tienen que pagar documentos, peritos, notarios. Es muy complejo, es doloroso. No, emocionalmente es una paliza. desgastante. Es una paliza que no debería de ser. De verdad no debería de ser si los seres humanos nos comportáramos de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? El problema es que como no todos somos así, tenemos que tomar este tipo de acciones. Y hay actualmente muchas organizaciones que ayudan a este tipo de mujeres. De hecho, estoy creando, junto con 2 organizaciones importantes, una plataforma de acceso gratuito para mujeres que sean víctimas de violencia, con apoyo emocional y apoyo legal en tiempo real, para cuando están en esa situación que tengan la información de qué es lo que pueden hacer. Sí, porque a veces el miedo es cómo me salgo, ¿no? Cómo voy a la delegación o cómo voy al Ministerio Público y cómo lo hago y si me hacen y si me agarra antes de, o si no me responden el Ministerio Público, yo tengo que regresar a mi casa y ya se dio cuenta que le fui a levantar una denuncia. O sea, pero hay además, un miedo muy fuerte. Si le tengo miedo a mi agresor viviendo con él, en el momento en el que yo no viva con él va a estar más enojado. Claro. Obviamente tengo lo triple de miedo. Sí, qué Cuando ya fuerte. no puede sacar un provecho de mí, ya sea económico, provecho sexual, provecho emocional o lo que sea, se va a dejar venir con todo, porque además es muy triste, pero muchas personas operan así. En lugar de que digan, ya me beneficié, ya abusé todo este tiempo y están poniendo un límite porque también yo ya me había pasado, los seres humanos no actúan así. Se van y el revés es mucho más fuerte y son capaces de cualquier cosa con tal de seguir abusando de ti. Claro. Y desgraciadamente las personas ya no podemos seguir en ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que es importante que lo hagamos de la manera correcta para que entonces se sientan los precedentes a nivel jurídico y entonces tengamos cierto tipo de protecciones. Claro.